estaban hablando en conversaciones con organismos internacionales para la creación de una posible nueva CICIES que tenga el acompañamiento de la ONU y no de la OEA como actualmente está. ¿Cuál es la opinión del PCN? Bueno, 20 meses después de la instalación de la CICIES por parte del Poder Ejecutivo, la población y los medios de comunicación son testigos de qué eficiente o qué efectiva ha sido la CICIES. En el tema de lo que dice el señor presidente de la Asamblea, es el pleno derecho que tiene, como todos los ciudadanos de este país, a pedir cuentas, a que se rindan cuentas, y lo mejor en la gobernabilidad, independientemente del órgano del Estado que se trate o de la actividad misma del Estado, lo bueno es rendir cuentas. El ciudadano merece que se le rinda cuentas porque al fin y al cabo son sus dineros, y el endeudamiento de préstamos millonarios o de una deuda millonaria que casi llega a los $5,000 per cápita es bueno, es saludable que se entienda cuánto debemos, a quién le debemos, qué se han hecho los dineros, cómo se han invertido los dineros, y esa es función de los entes contralores del Estado o de los organismos internacionales que quieran venir, siempre y cuando se les abran las puertas y se les permita también la documentación de cualquier institución, ya sea del órgano ejecutivo, del judicial o del legislativo mismo. ¿Ustedes estarían de acuerdo con que se cree una nueva CICIES? Totalmente de acuerdo, no la que haya enviado como la que ha enviado el señor Almagro, que solo aparece cuando le conviene o cuando lo llaman, pero aquí el país no necesita un tipo de organismo de eso. Deben ser entes contralores abiertos ante el requerimiento ciudadano o de la prensa misma. ¿Y eso cuestiona usted el trabajo de la actual CICIES entonces? Pues que no lo conocemos. Entonces yo no puedo cuestionar algo que nadie sabe qué está pasando, porque me gustaría ver si hay funcionarios corruptos ayer, hoy o en el pasado reciente que debiesen estar pagando sus delitos. Diputado, ¿y ese es su criterio personal o es la posición del partido? No, hablo como criterio personal, como ciudadano, como diputado, porque ese es el sentimiento que todos tenemos. Porque al final del camino, ustedes que son la generación joven, van a tener que pagar todos esos dineros, porque son préstamos. ¿Usted cree que no ha funcionado la CICIES actual? Pues, si yo veo resultados claros y precisos de gente que pueda estar en la cárcel o con la denuncia pertinente de que en tal o cual lugar hay corrupción y hay ladrones de los dineros del Estado, pues bueno, yo aplaudiría el trabajo de la CICIES. Pero la prensa es testigo, yo solo nada más soy un consumidor de los medios de comunicación, pero aquí no conocemos absolutamente nada. Creo que es menester que el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo se pongan de acuerdo, si así se quiere, para que realmente una estructura de esa funcione para bien del país. Diputado, yo también en otro tema, quería consultar que ayer la Comisión Política dio por recibida la solicitud de interpelación al ministro de Hacienda por el impago de FODES y se enviaría a los grupos parlamentarios a estudio para considerar si aprueban o no interpelarlo, porque no se ha cancelado 8 meses a las alcaldías. ¿Ustedes como miembro del PCN estarían valorando si sería conveniente una interpelación al ministro de Hacienda? Mire, como partido sí le puedo responder, porque ese es el sentimiento de la mayoría de miembros del PCN. Nosotros tenemos que analizar exhaustivamente qué está pasando y por qué sigue este choque de trenes. Les voy a contar una acción que ustedes vieron o vivieron durante el 23 de diciembre, cuando el PCN aprobó el fondo del presupuesto, pero no las asignaciones que hizo la Asamblea. Es decir, para establecer un balance. ¿Qué es lo que ocurrió? Que con toda certidumbre el señor ministro de Hacienda dijo que no se le había llamado para hacer el reparto de dinero que se hizo. Y el señor ministro de Hacienda ahí tenía razón. Es decir, no lo llamaron. A nuestro entender debiese haber venido, es decir, lo hubiésemos llamado. Y en otras ocasiones, cuando se le ha llamado, no ha venido. Entonces, estamos en ese tira y jala, en ese tira y encoge, que ya debiese haber terminado. Nuestro criterio hace rato. Somos gente adulta, tenemos unos 3, otros 4, otros 6 dedos de frente para poder dialogar y ver los problemas, porque es el país al final del camino el que sufre las consecuencias. En el tema del FODES, micro y pequeñas empresas que trabajaban con las alcaldías, quebraron. Hay empleados, le doy un nombre, Guayúa, no ha recibido salario de los trabajadores durante los últimos 3 meses. Entonces, y qué triste es de ver la pieza del mesón, la letra de la casa, el préstamo del banco, que no perdonan y los intereses se les acumulan cada 3 meses o cada mes. Le digo, todo eso es un evento de carácter sociológico, humano, que debiésemos ver por el bien del país. No importa bandera, si es del Frente, si es de Arena, si es de Golondrino, si es del Águila, si es de Nuevas Ideas, de lo que sea.
pero al final son seres humanos, son hermanos salvadoreños que merecen una respuesta. Entonces ¿Sería usted viable estaría de la acuerdo. interpelación? ¿Mande? ¿Sería viable la interpelación? Pues yo no lo creo, fíjese, si tenemos, es más, si el señor ministro no quiere venir en el punto de vista personal, ¿y qué me cuesta ir al despacho del señor ministro? Venga, y los medios, recíbame, arreglemos este problema. Lo que pasa es que estamos aquí como niños, y que me perdonen los niños, queriendo agarrar dulces de una piñata y no nos han invitado. Diputado, sobre ese mismo tema, el fin de semana el ministro de Hacienda dijo o señaló que la Corte de Cuentas estaba realizando una investigación falsa del dinero del FODES, y la Corte de Cuentas pues emitió un comunicado al respecto sobre los ataques que estaba recibiendo. ¿Conocer su opinión sobre eso? Bueno, la Corte de Cuentas ha sido un ente criticable, observable por su trabajo, porque cuando nos remitimos a Comures, encontramos en Comures que las alcaldías deben cerca de 600 millones de dólares, que se hicieron 600 millones de dólares. Comures puede responder, pero conocemos la historia de la Corte. Hay alcaldes hoy que van de candidatos, que son gente que saquearon las alcaldías cuando estuvieron en función. Hoy algunos están buscando la reelección, y que la complicidad de la Corte, de los empleados anteriores o de los funcionarios anteriores de la Corte, está de por medio, altamente cuestionada. Dígame usted, 5 alcaldes que estén detenidos o encarcelados respondiendo por los dineros que se llevaron. Comures sabe, más de 600 millones que han desaparecido. ¿Y quién los va a pagar? Cada uno de los salvadoreños que nos pasen la balanza. Entonces usted cuestiona el trabajo o la investigación que está haciendo la Corte De esta nueva no, porque han demostrado que sí hay ganas de hacer las cosas. Incluso hay dependencias que le cerraron las puertas cuando no debiese ser así. Es el ente rector del Estado en materia de verificar qué se hace en las finanzas públicas. Entonces, ¿no cree que ellos estén realizando un informe falso como el ministro de Hacienda está señalando? Bueno, si el señor ministro dice que es falso, como dicen los abogados, yo las pruebas me remito. Es necesario, es que en el país tenemos la costumbre de que acusamos solamente por acusar, por abrir la boca en una campaña electoral, y no debe ser solo tiempo de campaña, debe ser firme y determinante cada día que pasa en la aplicación de la ley en materia de las finanzas públicas, es decir, de los dineros del pueblo. ¿Cómo ve usted que este ataque, este dimes y diretes que se está dando entre el gobierno con la Corte de Cuentas? Me parece que no es correcto. No es correcto. Si la Corte por ley tiene la facultad, óigase bien, la facultad de verificar las cuentas, hombre, lo menos que se puede hacer es abrirle las puertas. Lo menos que se puede hacer. Ellos tienen el derecho de hacerlo. Pero si ya le cerramos las puertas, el que se esconde algo lleva, algo oculta. O sea que tendría más como un carácter político electoral el ir diciendo, adelantarse a decir, viene un informe que no me es favorable, entonces de una vez lo señala de que es falso o que es fraudulento. Bueno, opinión meramente personal como miembro del PCN, aquí la Contraloría debe estar pendiente todos los días. No solo al Ejecutivo, a las alcaldías, incluso nuestra Asamblea debe ser objeto de Contraloría, de verificación, de análisis, decir, ¿y qué perdemos con que nos cuenten las costillas? Al contrario, el día que nos vayamos, nos vamos tranquilos tal como venimos, con las bolsas vacías. Gracias. A la verdad.